La mayoría de los sistemas sociales no se organizan alrededor de la justicia, sino alrededor de la previsibilidad. Cuando alguien apela a lo justo, introduce una variable que el sistema no puede controlar y responde debilitando a quien la invoca. La percepción de injusticia no nace del daño. Nace de la expectativa de que el entorno reconozca una deuda moral. La estructura social no está diseñada para saldar deudas morales. Está diseñada para redistribuir costos. En los primeros segundos de cualquier interacción prolongada, se activa un cálculo silencioso. ¿Quién cede? ¿Quién resiste? ¿Quién absorbe el impacto? No es porque la gente sea cruel. Es porque los sistemas no tienen lenguaje para la equidad, solo para la estabilidad. La mayoría no advierte que pedir justicia es declarar dependencia. Quien pide, acepta una posición inferior en la jerarquía tácita. La incomodidad no proviene de la injusticia. Proviene de quedar expuesto como alguien que necesita validación externa. En grupos humanos, la norma no es proteger al más correcto. La norma es proteger al que altera menos el equilibrio. La idea de justicia funciona como un calmante narrativo. Reduce la ansiedad individual mientras refuerza la inercia colectiva. Aquí aparece una inversión incómoda. La justicia no fortalece al individuo dentro del sistema, lo vuelve legible, y lo legible es controlable. La mayoría evita reconocer que el sistema recompensa la adaptación, no la razón. Quien insiste en lo justo ralentiza el flujo y se convierte en fricción. En términos de poder, la fricción no se negocia, se elimina. En una sala de reuniones, alguien señala una distribución desigual del crédito. Los demás no discuten el argumento, evalúan el costo de permitir que ese señalamiento se normalice. El problema no es si el reclamo es válido, es quién carga con la tensión si se acepta. El resultado suele ser predecible. El grupo protege la narrativa funcional y aísla al emisor, no porque esté equivocado, sino porque introduce una variable no rentable. Desde una lectura cercana a Maquiavelo, en clave de interpretación, el poder se sostiene más por señales que por principios. La señal de debilidad no es perder, sino pedir reparación. El sistema aprende rápido. Identifica quién necesita que las reglas funcionen para sentirse a salvo. La justicia se convierte entonces en un marcador, no de moralidad, de vulnerabilidad. Otra inversión común pasa desapercibida. No se castiga la injusticia, se castiga la incapacidad de absorberla sin ruido. Las dinámicas de grupo desarrollan reflejos automáticos. Premian al que tolera, desplazan al que exige. No por maldad, por eficiencia. En una negociación salarial, el argumento justo rara vez es el decisivo. El decisivo es el costo de reemplazo. Cuando alguien apela a méritos pasados, expone una dependencia del reconocimiento. La contraparte escucha otra cosa, margen de presión. La conversación cambia de plano. Ya no se trata de valor aportado, se trata de cuánto puede tensarse la cuerda. El desenlace no depende de la razón, depende de quién puede permitirse perder. El problema no es lo justo o lo injusto, es quién paga cuando la expectativa no se cumple. Existe una creencia extendida, que la justicia es un valor compartido. En la práctica es una herramienta retórica. Se usa cuando conviene, se ignora cuando estorba. Las personas que prosperan en sistemas complejos no confían en la justicia. Confían en la lectura correcta de incentivos. Aquí aparece otra frase incómoda. La justicia tranquiliza al que no controla. El control tranquiliza al que no necesita justicia. La mayoría no nota que pedir justicia activa mecanismos defensivos colectivos. El grupo percibe una amenaza al equilibrio. Me importa. El sistema responde con distanciamiento, etiquetado o silencio. No como castigo explícito, como ajuste fino. En relaciones afectivas ocurre un patrón similar. Cuando una parte invoca lo justo, la otra escucha reproche. La dinámica se desplaza, del vínculo al balance contable. El afecto no se repara con equidad, se regula con poder implícito. Quien necesita que el otro reconozca una injusticia ya ha cedido posición. El reconocimiento se vuelve moneda. Desde una lógica cercana a la de Maquiavelo, interpretada y no citada,
El poder evita explicarse. Prefiere mostrarse como normalidad. La justicia exige explicación. La normalidad no. Por eso el sistema favorece lo segundo. Otra inversión que incomoda. No es la injusticia lo que rompe vínculos. Es la insistencia en nombrarla. Nombrar altera. Alterar genera respuesta. En grupos sociales amplios, la justicia se usa como relato público, pero se gestiona como excepción privada. Se aplaude en discursos, se neutraliza en prácticas. Quien no distingue entre ambos niveles queda expuesto. La estructura de recompensas no es visible, pero es consistente. Premia la previsibilidad. Castiga la disrupción moral. En este punto, la debilidad no es sufrir una injusticia. La debilidad es necesitar que sea reconocida para seguir operando. El sistema no se mueve por compasión, se mueve por señales de costo. Quien pide justicia comunica un límite propio, y los límites propios son información estratégica. La mayoría no ve que al exponer un límite se ofrece un punto de presión. En una comunidad, alguien denuncia un trato desigual. El grupo escucha, asiente, luego ajusta distancias. No se discute el contenido, se reubica al emisor. El problema no es lo que se dijo, es lo que obliga a los demás a hacer si se toma en serio. Desde una lectura fría del poder, el equilibrio vale más que la corrección. El orden se mantiene no por lo justo, sino por lo tolerable. Aquí se rompe otra creencia. La justicia no corrige al sistema. El sistema redefine qué justicia es aceptable. Las normas morales se adaptan a la estructura de poder vigente, no al revés. Por eso cambian sin aviso. La insistencia en justicia suele aparecer en posiciones frágiles, no por defecto moral, por asimetría. Quien tiene margen no explica, ejecuta. La justicia se vuelve un lenguaje de quienes no controlan los resultados. En términos de recompensa y castigo, el sistema es claro. Premia la alineación silenciosa. Sanciona la fricción explícita. No necesita violencia. Le basta con redistribuir oportunidades. Aquí la justicia deja de ser un valor. Se convierte en un riesgo operativo. No porque sea falsa, sino porque revela dependencia. El costo real de pedir justicia no es la negativa. Es la reubicación invisible que sigue. La mayoría nunca ve esa reubicación. Solo percibe el enfriamiento. Desde una lógica maquiavélica interpretada como análisis, el poder eficaz evita el conflicto moral. Prefiere el ajuste discreto. La justicia, al exigir visibilidad, interrumpe ese mecanismo. Por eso genera resistencia. Al final, el sistema no pregunta quién tiene razón. Pregunta quién puede sostener la tensión. Y la respuesta rara vez favorece a quien necesita que la balanza sea equilibrada para continuar operando en el mismo lugar, bajo las mismas reglas, con las mismas expectativas que antes. En estructuras sociales estables, la justicia no es un principio operativo. Es un recurso narrativo que se activa cuando el control directo no está disponible. La mayoría no percibe que los sistemas distinguen entre valor y queja. El valor se integra, la queja se gestiona. Gestionar no implica resolver, implica contener. Cuando una persona apela a la justicia, el sistema no evalúa el contenido, evalúa la amenaza implícita a la jerarquía. No es porque el reclamo sea incómodo, es porque obliga a redistribuir costos. La redistribución siempre tiene resistencia, especialmente cuando no genera beneficio claro. Aquí se instala otra inversión silenciosa. La injusticia puede ser tolerada, la inestabilidad no. Los grupos humanos aprenden rápido qué comportamientos elevan fricción y desarrollan anticuerpos sociales. Silencio, distancia, desprestigio sutil. No hay confrontación directa, porque confrontar valida. El sistema prefiere diluir. Desde una lectura asociada al pensamiento de Maquiavelo, en clave de análisis, el poder efectivo no corrige. Ajusta el entorno para que la corrección deje de ser necesaria. La justicia exige intervención. El ajuste exige paciencia. Por eso el segundo es preferido. En dinámicas laborales, la equidad es celebrada en abstracto. En concreto se reemplaza por métricas. Las métricas no sienten, solo comparan.
Quien insiste en justicia introduce subjetividad. Y la subjetividad complica el control. El sistema responde reduciendo exposición. Menos proyectos, menos información, menos influencia. No como castigo declarado, como prevención. Aquí surge una frase que incomoda. La justicia no amenaza por su contenido. Amenaza porque vuelve visible una asimetría. Y lo visible exige respuesta. En una negociación informal, alguien recuerda promesas previas. La otra parte escucha obligación. La conversación deja de ser flexible. Se vuelve contractual. El poder se retrae. No por mala fe, por autoprotección. El problema no es la promesa, es el costo de cumplirla sin perder margen. Desde fuera parece injusticia. Desde dentro es cálculo. En relaciones personales el patrón se repite. Cuando una parte enumera agravios, la otra mide salida. No porque no importe el vínculo, sino porque la contabilidad emocional reduce libertad. La justicia emocional convierte el vínculo en deuda, y las deudas generan evitación. Otra inversión poco cómoda. No se huye del conflicto, se huye de la obligación. El sistema relacional premia la ligereza, castiga la carga. Aquí pedir justicia equivale a aumentar peso, y el peso ralentiza. En grupos sociales amplios, la justicia se convierte en símbolo identitario, pero solo mientras no exija redistribución real. Cuando lo hace, se redefine como exageración. La etiqueta funciona como neutralizador. No invalida el hecho, invalida al emisor. Desde una lógica de poder interpretada desde Maquiavelo, el control se mantiene gestionando percepciones, no hechos. La percepción de que alguien complica es suficiente. La justicia, al insistir, complica. Otra frase que corta. El sistema no castiga la injusticia. Castiga la insistencia en corregirla sin autorización. La autorización no es explícita. Se deduce de la posición. Quien tiene posición no pide, declara. Quien pide, confirma que no controla. En estructuras jerárquicas, esta señal es decisiva. En una reunión estratégica, alguien señala favoritismo. Los demás no responden al contenido. Evalúan el riesgo de alinearse. El silencio no es acuerdo, es cálculo colectivo. Cada uno mide su propia exposición. El resultado suele ser aislamiento progresivo del emisor. No inmediato, gradual. El problema no es lo que se dijo, es lo que obliga a los demás a elegir si se valida. Validar cuesta. Desde una lectura fría, el grupo protege su estabilidad, aunque eso implique tolerar asimetrías. Aquí se rompe otra ilusión. La justicia no une al grupo, lo divide cuando exige acción. La cohesión se mantiene sacrificando corrección, no por maldad, por supervivencia estructural. El sistema aprende a identificar perfiles. Quién soporta, quién reclama. El primero es confiable, el segundo, impredecible. La confianza sistémica no se basa en ética, se basa en previsibilidad. Quien apela a justicia introduce incertidumbre, y la incertidumbre reduce control. En este punto, la debilidad no es moral, es estratégica. Depender de que otros reconozcan lo justo es ceder iniciativa. La iniciativa, una vez cedida, rara vez se devuelve. Desde una lógica maquiavélica, interpretada como marco analítico, el poder se conserva evitando deberes explícitos. La justicia los crea, por eso se evita. Otra inversión que suele pasar desapercibida. No es el fuerte quien ignora la justicia, es quien no necesita invocarla. La invocación revela carencia de palancas. El sistema responde usando las que tiene. Distancia, demora, reasignación, todo sin conflicto abierto. En este entorno, la justicia se convierte en una señal de que alguien espera protección del marco común. El marco común no protege individuos, protege flujos. Cuando un individuo interrumpe el flujo, se ajusta el entorno para restaurarlo. La corrección es secundaria. Aquí la justicia deja de ser un ideal. Se convierte en un indicador de posición. Quien la necesita, la paga. Y el precio no se cobra de inmediato, sino en forma de oportunidades que dejan de aparecer,
espacios que se reducen y decisiones que se toman en otro lugar, mientras el sistema continúa operando como si nada esencial hubiera cambiado, salvo la ubicación silenciosa de quien creyó que la equidad era un lenguaje compartido y no una variable condicionada por el poder disponible en ese momento concreto, dentro de esa estructura específica. En la fase final de cualquier interacción prolongada, el sistema ya ha tomado nota, no del argumento, del perfil. El perfil no se define por valores, se define por reacciones. ¿Quién soporta asimetría? ¿Quién la señala? ¿Quién la convierte en problema visible? La mayoría no entiende que el sistema no recuerda injusticias, recuerda patrones de conducta. La justicia no deja huella, la insistencia sí. Aquí aparece una constatación fría. El sistema no necesita ser justo para funcionar, solo necesita ser consistente. La consistencia permite anticipar. Anticipar permite controlar. Cuando alguien introduce justicia como demanda, rompe consistencia. Y lo inconsistente es reubicado. No se elimina, se desplaza. Ese desplazamiento rara vez es explícito. Ocurre por omisión. Invitaciones que no llegan. Decisiones que se toman antes. Información que circula por otros canales. Nada que pueda señalarse como castigo. Todo lo suficiente para perder posición. Desde una lectura cercana al pensamiento de Maquiavelo, entendida como análisis y no como cita, el poder no confronta lo que puede desgastar en silencio. La erosión es más eficiente que la fuerza. La justicia exige enfrentamiento. La erosión no. Por eso el sistema elige la segunda. Otra inversión incómoda. La justicia no falla por falta de apoyo. Falla porque exige alineación activa. La alineación activa tiene costo, y el costo se evita. En dinámicas de grupo el silencio es una forma de voto. No afirma, no niega, solo conserva. Cuando alguien pide justicia, obliga al grupo a definirse. Definirse implica riesgo. El grupo responde diluyendo el foco. No se discute la injusticia, se cuestiona el contexto, el tono, el momento. La forma sustituye al fondo. Así la justicia se vuelve secundaria. El comportamiento del emisor pasa al centro. Desde fuera parece desvío. Desde dentro es protección. Otra frase que corta. El sistema no corrige desequilibrios. Corrige desviaciones de comportamiento. La desviación no es moral, es operativa. En entornos donde el poder está distribuido de forma desigual, la justicia funciona como mito regulador. Calma tensiones, no redistribuye recursos. Cuando alguien intenta usarla como herramienta real, se activa resistencia, no ideológica, estructural. En relaciones cercanas, esta lógica no desaparece, se suaviza. La parte con mayor margen evita discusiones sobre equidad. Prefiere gestos ambiguos. La ambigüedad mantiene control. La claridad obliga. La justicia exige claridad. Y la claridad reduce maniobra. Otra inversión silenciosa. No se protege al justo, se protege al que no obliga a elegir. Elegir rompe equilibrios tácitos. Desde una lógica de poder, interpretada a partir de Maquiavelo, la estabilidad se mantiene evitando compromisos explícitos. La justicia los crea, por eso se percibe como amenaza. El sistema aprende a asociar ciertos comportamientos con costos futuros. Quien pide justicia hoy, pedirá mañana. Esa proyección basta para activar distancia. No importa si la proyección es correcta, importa que sea plausible. La plausibilidad es suficiente para el ajuste. En este punto, la debilidad no está en el reclamo. Está en la previsibilidad que genera. Ser predecible en la demanda es ofrecer un punto fijo. Y los puntos fijos se rodean, se aíslan o se evitan. El poder fluye alrededor de ellos. Otra creencia se quiebra aquí. La justicia no equilibra relaciones. Las congela en posiciones definidas. Quien queda definido pierde flexibilidad. La flexibilidad es capital. Quien renuncia a ella por justicia, paga con margen. En sistemas complejos, el margen lo es todo. La mayoría no ve que quienes parecen injustos no actúan así por convicción.
Actúan porque el sistema no los penaliza por ello. La ausencia de penalización es incentivo. La justicia, sin capacidad de sanción, es solo ruido, y el sistema filtra el ruido. Desde una lectura fría, el orden no se sostiene por valores compartidos. Se sostiene por expectativas alineadas. La justicia rompe alineación cuando exige cambio sin poder suficiente. Aquí la pregunta relevante nunca es si algo es justo. Es quién puede imponer el costo de cambiarlo. Sin imposición no hay corrección. Hay desgaste. El desgaste siempre cae del lado más expuesto. Otra frase que incomoda. La justicia no protege al débil. Expone su posición. La exposición atrae ajuste. El ajuste no es cruel, es mecánico. En este marco, la justicia funciona como un lenguaje que el sistema entiende, pero no responde. Registra, clasifica, actúa en consecuencia. No para reparar, para estabilizar. La estabilidad se logra reduciendo variables. Quien insiste en justicia se vuelve variable activa. Las variables activas se gestionan, nunca de frente, siempre alrededor. Al final, el sistema no necesita negar la justicia. Le basta con seguir operando como si no fuera central. Y en ese operar continuo, quienes confiaron en ella como principio regulador, descubren que no fueron castigados, ni enfrentados, ni corregidos, sino simplemente desplazados a un lugar donde su demanda deja de interferir con el flujo principal, mientras el orden sigue intacto, coherente consigo mismo y funcional, aunque no necesariamente justo.